Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Noticentro 1 CMI pudo confirmar en fuentes confiables que el jefe de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, murió de forma súbita en las últimas horas. El jefe guerrillero, que había regresado al monte tras denunciar una traición contra el proceso de paz, había sufrido un atentado en junio del año pasado que le había causado lesiones en un brazo que finalmente perdió y heridas en una pierna. Sin embargo, su estado de salud hasta hace 2 días era bueno. Incluso sostuvo una conversación con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, a quien le manifestó sus preocupaciones por los pocos avances en el proceso con la segunda Marquetalia. Márquez es el otro de los altos comandantes de esas disidencias que pierde la vida como resultado de una operación comando de las fuerzas militares colombianas en territorio venezolano con el apoyo de inteligencia de Estados Unidos e infiltrados de la misma guerrilla, y que lograron neutralizar a Jesús Santrich, Edison Romaña e Iván Darío Velázquez, alias El Paisa. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Dispuestos a sacrificar su vida por la paz del país, se mostraron hoy los obispos de Colombia reunidos en la conferencia episcopal en la Asamblea General número 115. La revelación la hizo el arzobispo de Bogotá y presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Luis José Rueda, quien reconoció que varios jerarcas de la Iglesia Católica están amenazados de muerte en diferentes regiones del país. Abro comillas: si fuera necesario, los obispos estamos convencidos de que por amor a Colombia y esperanza en la paz, a entregar nuestra propia vida. Cierro comillas, sentenció el arzobispo primado. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, negó los cargos que le formuló la Fiscalía por el escándalo de Odebrecht. La exfuncionaria fue señalada de supuestamente favorecer a la familia de la exministra Gina Parodi con la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Reserva Federal apoya nuevas alzas en las tasas de interés tras una pequeña pausa acordada en junio pasado. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la ONU, a la que llamó anquilosada, y la acusó de no hacer su trabajo. Por tercer día consecutivo, la temperatura promedio de la Tierra marcó un récord histórico. Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios de Wagner, se encontraría en territorio ruso, donde las autoridades allanaron su mansión. Estados Unidos aprobó el primer medicamento que ralentiza el avance del Alzheimer, con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Miembros de la Reserva Federal estadounidense están a favor de subir las tasas de interés para reducir la inflación del país, que aún sigue por arriba del 2%. La Reserva Federal de Estados Unidos seguirá subiendo las tasas de interés en lo que resta del año, según revelaron las actas de la reunión de política monetaria del Comité Federal del Mercado Abierto, que se realizó a mediados de junio. Según extractos de las actas de su último encuentro, los integrantes votaron a favor de una pausa, pero estiman que para llevar la inflación a su meta de 2%, se necesitarán nuevos ajustes de tasas para contener el incremento de precios al consumidor. La pausa en las subidas de tasas, actualmente en un rango de 5% a 5,25%, era necesaria para asegurar que las decisiones de política monetaria impacten en la economía estadounidense. Al subir las tasas de interés, el Banco Central estadounidense encarece los créditos, desalentando así el consumo y la inversión y moderando las presiones sobre los precios. La oferta de empleos en Estados Unidos bajó en mayo, mes en el que se publicaron 9,8 millones de vacantes, comparado con el repunte de 10,3 millones en abril. Así lo reveló el Departamento de Trabajo de ese país, advirtiendo que el número de puestos disponibles siguen siendo históricamente altos, a pesar de la agresiva campaña de la Reserva Federal para enfriar el mercado laboral y ralentizar la economía con el fin de combatir la inflación.
Venezuela acumuló un 100,8% de inflación durante el primer semestre de 2023, según las estimaciones difundidas por el Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente integrado por economistas y expertos al margen del Banco Central venezolano, quienes advirtieron que solo en junio los precios se encarecieron en la nación petrolera en un promedio de un 8,5%, con variaciones que incluyen un 19,5% de aumento en el sector servicios. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó a la ONU tras el reporte de aumento del narcotráfico en México. Luego de los reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ubican a México en los primeros lugares de tráfico, tránsito y consumo de metanfetamina y anfetamina, las drogas más fabricadas ilegalmente en el mundo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que el organismo no está haciendo su trabajo bien. La ONU está muy anquilosada, no está haciendo su trabajo, no está haciendo nada para combatir el principal problema del mundo, que es la desigualdad. No hacen nada para evitar las guerras. Indicó que ya trabaja con la nueva Cancillería para abordar los retos del narcotráfico, pero pidió enmarcar las presiones como parte de las campañas presidenciales de Estados Unidos. Los investigadores de la ONU destacaron el rol de México en el tráfico de drogas en Norteamérica, considerado el principal mercado para el consumo de las mismas. Por tercer día consecutivo, la temperatura promedio de la Tierra marcó un récord histórico, mientras que el pasado mes de junio fue el más caluroso jamás registrado, con un preocupante calentamiento en los océanos y récord de temperaturas en Europa, Asia y Estados Unidos. Las alarmas están encendidas en momentos en los que los expertos advierten que los nuevos récords por altas temperaturas podrían romperse varias veces más este año, justo cuando el impacto del fenómeno del Niño se empieza a sentir con olas de calor extremo y sequías que han puesto en riesgo a millones de personas en todo el mundo. De hecho, por tercer día consecutivo, la temperatura promedio de la Tierra marcó un récord histórico según los registros de Climate Reanalyzer, una herramienta que utiliza datos satelitales y simulaciones por computadora para medir las condiciones del mundo, y la cual encontró que la temperatura global promedio del día de ayer fue de 17,18 grados centígrados, una cifra que igualó el récord establecido el martes, que a su vez se produjo justo después de que el planeta alcanzó la histórica temperatura de 17,01 grados el lunes. Además, el proyecto europeo Copernicus reveló que en junio pasado se registraron las temperaturas más altas jamás detectadas durante este mes desde que se tienen registros meteorológicos, al menos 0,5 grados por encima del promedio entre 1991 y 2020. Este sistema de observación del impacto del cambio climático también alertó por el calentamiento en los océanos y los récords de temperaturas registrados en Europa, Asia y Estados Unidos. Estados Unidos da su autorización al prometedor medicamento contra el Alzheimer que reduce el deterioro cognitivo en un 27%. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA dio este jueves su aprobación completa al Leqembi de la farmacéutica Eisai y Biogen, un prometedor tratamiento contra el Alzheimer que es capaz de detener en cierto grado la progresión del mal del Alzheimer en estados tempranos, con lo cual los pacientes pueden acceder a él a través de Medicare. Lo que hace el medicamento es eliminar la placa amiloide que se forma en el cerebro de los enfermos y que impide una correcta conexión entre las neuronas, provocando su degeneración. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, reveló el paradero del jefe del grupo Wagner. Durante una rueda de prensa con medios de comunicación internacionales en Minsk, el mandatario bielorruso Lukashenko reveló que el jefe del mercenario grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, se encuentra actualmente en su ciudad natal, San Petersburgo, Rusia. La última información que se sabía sobre Prigozhin se dio después de la fallida insurrección del grupo en junio, cuando el mismo Lukashenko dijo que el hombre estaba en su país, días después de que la insurrección militar de 36 horas de los mercenarios planteó un desafío sin precedentes a la autoridad del liderazgo de Rusia. Entre tanto, se conoció que los servicios de inteligencia rusos allanaron la mansión de Prigozhin en San Petersburgo y encontraron un millonario botín en dólares, lingotes de oro, varios pasaportes y un arsenal de armas de fuego. El Parlamento de Nicaragua aprobó la norma con la que el gobierno de Daniel Ortega busca controlar la policía. Entre las novedades que traen las reformas está que se elimina su naturaleza profesional y apolítica e incorpora castigos de cárcel para los policías desertores.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad enmiendas a la Constitución Política y a la Ley de la Policía Nacional, en la que eliminan la naturaleza profesional, apolítica, obediente de esa institución y sanciona con penas de cárcel a los oficiales desertores y desobedientes. La enmienda, que debe ser aprobada en segunda legislatura para que entre en vigor, elimina el principio de que la institución del orden público es un cuerpo armado, profesional, apolítica, partidista, obediente y no deliberante. En cambio, endurece la definición de cuerpo armado porque coloca de manera preeminente su subordinación en la presidencia de la República, encargado de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones. Al menos 17 personas, incluidos 3 niños, murieron por una fuga de gas en un barrio pobre cerca de Johannesburgo, capital de Sudáfrica. Según los primeros reportes del accidente, posiblemente está relacionado con la minería ilegal. Y de hecho, gran parte de las víctimas podrían ser mineros irregulares que utilizan el óxido de nitrato para extraer oro de yacimientos en la zona. Las autoridades aún investigan los hechos. Threads, la nueva red social de Meta para competir con Twitter, supera los 30 millones de usuarios en las primeras horas de su lanzamiento. La nueva red social, cuyas descargas comenzaron de forma adelantada este miércoles, pero con algunos problemas técnicos, está destinada a convertirse en poco tiempo en una plataforma mayor que Twitter, para lo que necesita seguir siendo amigable. La aplicación de Meta se lanzó en 100 países, pero hasta el momento no está disponible en Europa. OceanGate suspende todas las operaciones comerciales y de exploración tras la implosión del submarino Titán. En el sitio web de la compañía aparece un letrero que informa la noticia, aunque en él siguen viéndose videos de equipos y expediciones, así como descripciones de las expediciones ofrecidas, incluidas las visitas a los restos del Titanic. La empresa había recibido críticas en Internet por seguir promocionando viajes como el que en el pasado mes de junio acabó con la vida de 5 personas. La compañía británica NioBolt revolucionará el sector de las baterías en 2024, prometiendo una carga ultra rápida en tan solo 6 minutos. La empresa británica NioBolt ha creado una nueva batería compacta de carga ultra rápida que permite disponer de 250 kilómetros de autonomía en apenas 6 minutos. Para presentar su invento, NioBolt se ha inclinado por un coche imaginario con un claro parecido con el Lotus Elise, un vehículo ágil y pequeño que se beneficiaría claramente en caso de poder disponer de una batería más pequeña, pues este nuevo automóvil deportivo afirma ser el vehículo de carga más rápida en la carretera. Los creadores dicen que puede cargar su batería de 35 kilovatios de vacío al 100% en solo 6 minutos usando un cargador estándar. Si bien la tecnología de la empresa británica es compatible con baterías de mayor capacidad, para lograr unos tiempos similares serían necesarios cargadores de mayor potencia. La previsión de la empresa es que esta tecnología llegue a modelos de producción a partir del año 2024. Muy buenas noches. Este noticiero informó desde temprano esta tarde sobre la muerte de Iván Márquez. Estaba muy mal herido desde cuando mercenarios atentaron contra él en Venezuela. Nuestro invitado esta noche es el doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, pero fundamentalmente en este momento representante del gobierno en el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Doctor Laforí, muchas gracias por aceptar esta invitación. En primer lugar, ¿qué opina? ¿Usted conoció a Iván Márquez? No, no tuve la oportunidad. Pero tuvo referencias claras de él. Claro, por supuesto. ¿Qué sabía usted de Iván Márquez? Bueno, conozco la trayectoria como la conocen los colombianos, incluso en el gobierno de Barco. Él alcanzó a salir parlamentario por la Unión Patriótica. Luego se retiró, que fue cuando empezó todo este lío, ¿no? De exterminio de la Unión Patriótica, y ahí volvió otra vez a... Ah, él fue de la Unión Patriótica. Él fue de la Unión Patriótica, él dio un paso, representante a la Cámara, y luego terminó de alguna manera vinculado o regresó a la FARC hasta cuando finalmente dieron el paso
en el gobierno de Santos, de ser parte de la delegación y cabeza de la delegación que negoció con el gobierno de Santos el acuerdo de paz con la FARC. La historia que usted conoce, pues como representante del gobierno en esta operación de paz, es que él se encontraba muy mal, ¿no? Había perdido una mano, estaba muy herido en una pierna, muy desgarrado, estaba muy... mentalmente me parecería que tenía problemas. Sí, nosotros tuvimos información, además por información de inteligencia, entre otras cosas porque desde Venezuela habían intentado atentar con la vida de uno de nosotros. ¿Se acuerda pues que en ese momento, al final del gobierno de Duque, supimos y luego el presidente Petro, en un gesto que agradecemos como familia, nos llamó a propósito de la información que el presidente Petro recibió de inteligencia. En ese entonces tuvimos información porque al parecer la información sobre el atentado que querían hacer contra nosotros era prácticamente de actores que tenían una relación directa con el grupo de la Segunda Marquetalia. ¿Atentado que querían hacer contra nosotros? Sí, claro, contra la familia nuestra. Y por eso nos tocó reforzar. Ah, pero yo no sabía eso. Claro, por supuesto, por eso el presidente Petro, al comienzo de su gobierno, llamó a María Fernanda, me llamó a mí, tuvimos la oportunidad de conversar con él y en un gesto... ¿Pero eso se sabía? Se supo, pero nosotros nunca quisimos, de alguna manera, hacer de eso una noticia. Mejor dicho, nunca se supo. No, sí se supo, porque el presidente Petro nos llamó a Palacio. En fuentes muy reservadas. Claro, por eso, porque no quisimos hacer de eso un hecho político ni nada más. ¿Y había planificado un atentado contra ustedes? Claro, y además habían dado una plata muy grande, al parecer a unas bandas, entiendo que de Antioquia, de Medellín. ¿Pero quiénes eran? Ellos mismos. ¿Mercenarios? No, al parecer era un tema que venía muy de la Segunda Marquetalia. ¿De Iván Márquez? Sí, del segundo o el tercero, que fue finalmente en donde se supo por una información de inteligencia. La verdad es que nosotros no tenemos muy claro el asunto, salvo los hechos que la inteligencia del país nos informó, le informó al presidente Duque y luego le informó al presidente Petro. ¿Hasta dónde esta Segunda Marquetalia que dirigía Márquez tenía alguna relación con el ELN o ninguna? Ninguna. Acuérdense que esto era un grupo que había dado el paso al frente, que había intentado negociar, que negoció y que por las circunstancias que el país conoce, terminó regresándose al monte. Incluso hay una entrevista muy buena de ustedes a propósito con Márquez cuando él prácticamente prefiere volver y finalmente se va a Venezuela y constituye la Segunda Marquetalia. ¿Usted qué no supo sobre Iván Márquez? No, digamos que la información que uno tiene, la información que tiene el ciudadano medianamente informado, ¿no? Toda su vida él es, al parecer, un caqueteño que se incorpora a muy temprana edad al Partido Comunista, termina haciendo proselitismo con la FARC, incluso creo que fue concejal de Florencia, y luego se incorpora activamente hasta cuando finalmente con la UP él da un paso al frente y termina siendo parlamentario. No se olvide que en esa parte de la historia, ¿no? Muchos de ellos terminaron en un baño de sangre y hay versiones encontradas por la fuerza pública, incluso peleas internas, ¿no? Que terminaron asesinando a buena parte de sus militantes. Qué barbaridad. Pero mire, doctor Laforín, pues confesamos que el señor presidente de FEDEGAN lo invitamos a este programa, pero para hablar fundamentalmente del cese de acciones ofensivas por parte del ELN que comenzó hoy, que atravesó la noticia de la muerte de Iván Márquez y por eso pues aprovechamos su presencia para hablar sobre el tema. Pero hablemos del caso del ELN y el cese de acciones ofensivas que hoy se debía iniciar. Se inició
porque realmente lo que hizo el ELN fue ayer aparentemente marcar una frontera de calendario sobre el antes de hoy y después de hoy. Existe la versión, doctor José Félix, de que los actos que ocurrieron ayer en Colombia como ofensiva del ELN los hubo para marcar un comienzo del fin. ¿Es eso o no? No, yo no creo, y además me parece inconveniente. El país está esperando... Si fue eso. Si fue eso, me parece inconveniente por una razón elemental. Hoy empieza el desescalamiento, que va desde el 6 de julio al 3 de agosto. Por eso digo yo que para marcar esa fecha ocurrieron los actos de ayer. Pero fíjese que también han venido ocurriendo una serie de hechos que son reprobados por la opinión pública. Cuya autoría no ha reconocido el ELN. Algunos sí, me parece. La sargento no. No, pero otros anteriormente sí. Sí. Y en consecuencia, sí, creo que el mensaje es un mensaje terriblemente equivocado. Porque si el ELN está dispuesto, como en efecto así se ha manifestado en la mesa, y además lo ha dicho, ¿no? Hemos firmado 11 acuerdos. Nunca antes eso había ocurrido. 2 de los cuales muy importantes: cese al fuego y participación, que es el elemento central de esta negociación. En consecuencia, me parece que el mensaje que se manda no es un mensaje positivo. Pero bien, si lo que usted dice es cierto, que yo creo que es reprobable, en el fondo, a partir de ahora tiene que haber un desescalamiento. Es decir, ese tren violento tiene que cesar. Mejor dicho, si es cierto lo que yo interpreto, a partir de hoy comienza el desescalamiento del ELN. Entonces, ¿qué es desescalamiento? Es dejar precisamente ese tipo de acciones ofensivas para que el 3 de agosto, que arranca el cese, con todos los instrumentos a disposición para garantizar... ¿El 3 de agosto es una fecha caprichosa? No, el 3 de agosto es una fecha pactada, y el decreto expedido por el gobierno hace 2 días lo señala de manera expresa, e incluso el decreto recoge unos elementos centrales de los protocolos que se firmaron para que ese cese pueda transcurrir sin que haya incidentes que eventualmente puedan poner en riesgo el cese. Acuérdense que el cese es por 180 días. Empieza el 3 de agosto y termina el 3 de febrero. Y se prorrogará solo en la medida en que las partes cumplan. Y en consecuencia, cualquier incidente, por ejemplo un secuestro, automáticamente el mecanismo tendrá que monitorearlo y tendrá que evaluarlo. A mí me parece que a esta altura el país tiene que tener muy claro cómo va a operar eso. De lo contrario, no va a poder entender, sobre todo en los territorios, a qué atenerse. Sobre todo, doctor Laforín, lo que usted acaba de decir, ¿cómo se hace para confirmar que el ELN sí cumplió el cese al fuego? Muy sencillo, porque el mecanismo tiene 4 partes: fuerza pública, sí, ELN, sí, e Iglesia y Naciones Unidas. Y Naciones Unidas. Y se desdobla a nivel local, regional y nacional. Cualquier hecho que eventualmente ponga en riesgo los elementos acordados, por ejemplo, el derecho internacional humanitario, prohíbe el secuestro. Las acciones prohibidas que están expresas automáticamente tienen que ser reportadas y, en consecuencia, evaluadas. Pero también la sociedad. Porque fíjese, hay el parágrafo del artículo 1 del decreto dice algo que es bien importante. El cese se hace para garantizar derechos y libertades de la población, especialmente las más vulnerables, que son las que viven en esos territorios donde la violencia golpea con más fuerza. Cualquier ciudadano, pero especialmente los medios, cuando conozca de algún hecho que eventualmente pone en riesgo la vida, los bienes, las libertades de cualquier ciudadano en el territorio, tiene que informarlo. Pero también, cuando una columna, que es un tema bien importante, del ELN se desplace
o la misma fuerza pública tiene que informar para evitar que haya confrontaciones ofensivas. Eso rige desde hoy. Desde el 3 de agosto. Desde el 3 de agosto, que es cuando arranca. Pero desde hoy, ¿qué es lo que comienza? Hoy. Viene como parar ese tren de violencia, desescalar. Yo supongo que los comandantes del COSE deben de estarle informando a todos los frentes de guerra, a todas sus columnas, el alcance de los protocolos. ¿Para qué? Para que cualquier actividad ofensiva cese en el territorio. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Si uno no se toma este plazo del 6 de julio al 3 de agosto, es imposible que 3.000 o 4.000 actores armados en el territorio sean capaces de comprender el alcance de lo que se convino en Cuba y cuyos acuerdos están firmados y que son de conocimiento público. Hablando en términos futbolísticos, es como quien, lo que comienza hoy, es como quien comienza el partido, termina el 3 de agosto y el 3 de agosto, como nadie ganó ni perdió, van a los penaltis. No. El 3 de agosto arranca el partido por 180 días. Y ahí sí. Ahí sí, cualquier hecho que amenace el acuerdo, cualquier ciudadano que se sienta que sus derechos como ciudadanos o sus libertades están amenazados, constituye un elemento que tendrá que ser evaluado por el mecanismo para saber si violentó o no el acuerdo firmado, el acuerdo número 10. Eso es demasiado importante, porque el cese del fuego es transitorio y prorrogable. Si luego de los 180 días hay una cantidad de incidentes, el gobierno tomará la determinación de ver qué hace con respecto al tema. Pero estábamos diciendo al comienzo, doctor Laforet, que el país amaneció hoy medio descuadernado, con tanto problema en tantas partes. ¿Es así o es sensación nuestra? No, medio descuadernado no, descuadernado completamente. Incluso yo he sostenido, y así se lo he transmitido a mis compañeros, especialmente al senador Cepeda, muy importante poner la atención al desdoblamiento de las estructuras armadas en los territorios, que tienen unos emprendimientos que ha llegado a un nivel de zozobra por parte de la población civil. Mire, es que no puede ser posible que una ciudad intermedia como Sincelejo, 300 locales comerciales los cierren de un día para otro. Eso es extorsión pura y dura. Barranquilla, todo el país está extorsionado. ¿A quién extorsiona? Yo le garantizo que el éxito, por poner un ejemplo, no cierra en Sincelejo, pero sí cierra el pequeño establecimiento, la señora que vive de un esfuerzo gigantesco. Claro, entonces están afectando al más pobre, al más vulnerable. Entonces me parece que esto hay que ponerle mucha atención. Y debo decir una cosa en favor del gobierno. El presidente le ha venido dando a la fuerza pública, policía y Fuerzas Armadas, instrucciones claras con respecto al tema. Incluso en el decreto se lo dice. La fuerza pública no está impedida para que cuando hay una amenaza actúe. La Constitución política los obliga y el Código Penal está vigente. Entonces yo sí creo que hay que hacer un llamado cordial, amistoso a la fuerza pública para que actúe. Lo de Bucaramanga fue terrible en los días ayer o antier. Es decir, mire, la verdad es que el país, y eso afecta el propósito fundamental del gobierno, que es el tema de la paz. Llámese con el ELN, que yo creo que es el buque insignia, o cualquier otros actores que eventualmente quieran participar de estos procesos. Si no se corrige esta dinámica, va a ser muy difícil encauzar el propósito central del gobierno de paz. Pero entonces, doctor Laforet, mire, usted reconoce que el país está descuadernado. ¿Qué es lo que está provocando estas situaciones? Narcotráfico y microtráfico. Mire, Yavid, en el año 12 habían 42.000 hectáreas de coca. Hay 300.000. Esas 300.000 se desdoblaron. Mire, hace 20 o 30 años Colombia no consumía. Hoy no hay pueblo en Colombia donde no haya consumo de estupefacientes. Y le voy a hacer una advertencia a Colombia. En los Estados Unidos
el año pasado murieron 108.000 estadounidenses por el fentanilo. No me van a contar a mí que esas mismas estructuras mafiosas no lo van a traer a Colombia. Más barato, más aditivo, y en consecuencia vamos a volver trizas un país que merecería una mejor suerte. Aquí hay que actuar muy claramente con respecto a este flagelo. ¿Pero Colombia está produciendo fentanilo? No, pero los mexicanos, que son los dueños del fentanilo, hoy en México también son los dueños en buena parte de la coca en Colombia. En consecuencia, ¿cuál es la razón para que no pasen también a contaminar al pueblo colombiano? ¿Con fentanilo? Pero a ver, más barato. Pero a ver. Más aditivo. Pero, a ver, ¿usted cree que el negocio de la cocaína terminó? No, pero cuando usted tiene un bien sustituto que es más barato y más aditivo. Y más aditivo, ¿cuál es la razón por la cual estas estructuras mafiosas... Y que lo fabrican ellos allá. Claro, en consecuencia creo que estamos en un alto riesgo. Pero mire, este fracaso de los cultivadores de coca, de hoja de coca, en vender su producto, es muestra de que eso es así. Sí, por supuesto. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que cuando la policía tiene 1.057 estructuras criminales actuando en el país, que están obviamente en el negocio de microtráfico, esas estructuras criminales tienen un jugador que tiene control territorial donde está la coca, tanto producción como transformación? En consecuencia, lo que no sacan lo meten en el mercado interno. Los mismos que en un momento determinado pueden terminar introduciendo otra sustancia porque tienen, digámoslo, sus canales comerciales totalmente establecidos. Pero aquí tenemos que actuar resueltamente en este tipo de cosas. Y un solo dato, mire la tasa de cambio. ¿Usted cree que con la balanza de pago, con la cuenta corriente de la balanza de pago, deficitaria, tanto la cuenta de capitales como la cuenta comercial, puede estar en esos niveles? Aquí está llegando mucha plata de todas partes. Pero hay una confusión ahí, doctor Laforet, si usted me permite, con todo respeto. El dólar está ya en 4.000 y en algunas casas está por debajo de 4.000. Nadie habría previsto semejante fenómeno. Y todo lo contrario, estaba previsto que con la incógnita que significaba un gobierno de izquierda, el dólar iba a trepar. ¿Y quién iba a pensar? Claro, pero fíjese, el mercado formal, como las reformas no pasaron o no han pasado, terminó lo que es el flujo formal tranquilizando. En el entretanto, el flujo informal, el negocio ilícito, pues hoy en día está alimentando una economía subterránea. No, pero un momentito. Es que usted se me anticipó mi pregunta. Si el país está nadando en hoja de coca, significa que la hoja de coca no tiene mercado. ¿Por qué razón? Si la hoja de coca, que era sus exportaciones y su elaboración en cocaína, que era lo que nos producía dólares, ¿por qué razón cuando eso no existe, el dólar en lugar de crecer, baja? No, pero es que yo creo que hay una confusión. A ver. Sigue saliendo coca. Lo que pasa es que estamos produciendo mucho y el mercado internacional no absorbe todo lo que producimos. ¿Tanto producimos? Sí, señor. Es que estábamos en 42.000 hectáreas, estamos en 300.000. Antes eran 2 o 3 cosechas al año, estamos en 5 o 6 cosechas al año, mucho más productivas. No, aquí nadamos en coca. En consecuencia, los mercados, sobre todo Asia-Pacífico, está absorbiendo una parte muy importante a través del África. Porque fíjese usted, el mercado americano sigue absorbiendo, pero hoy en día absorbe más el fentanilo. Entonces, ahí hay unos reacomodos del mercado ilegal de drogas. Pero mire, doctor Laforet, la gente, los cultivadores de coca, están rogándole al Estado, que compre la hoja de coca. Y yo tengo entendido que esa es una de las opciones en las que ha pensado el gobierno ante la situación de quiebra en la que se encuentra. No, hay abundante coca. Hay zonas donde hay coca, pero esa coca se está yendo a los pueblos,
a los pueblos pequeños y a las ciudades. Para consumo interno. Para consumo interno. ¿Cuántas estructuras criminales cree que tiene Bogotá? Más de 140. ¿A qué están dedicadas? ¿En dónde están? Aquí no hay parque que no tenga un dueño. En consecuencia, aquí tenemos una situación realmente crítica y buena parte de los muertos, de los asesinatos, en buena parte es la pelea de microtráfico a nivel de todas las ciudades, Medellín, Cali, Bucaramanga. Aquí creo que ese es un tema que desbordó la capacidad de respuesta que hoy en día tienen las autoridades. Entonces, ¿usted piensa, doctor Laforín, que la paz total no va a ser posible? No, yo lo que creo es que hay que cuidar mucho lo que el gobierno habla en materia de paz. Me parece que lo del ELN va avanzando, sí. Hay 11 acuerdos. Ojalá que este cese al fuego. Todo parece indicar que va a haber un acuerdo, ¿no? Claro, y volvemos a Cuba, a ajustar. ¿Para qué? Para que el cese al fuego, que arranca el 3 de agosto, salga bien. Por eso el 10 tenemos las plenarias, de tal manera que no haya ningún elemento que pueda perturbar lo que se pactó. Si eso sale bien, yo creo que el acuerdo con el ELN puede tener una oportunidad como esfuerzo de este gobierno. Ahora, si esto termina o continúa como viene, mucho lo lamento, que los hechos terminarán diciendo otra cosa. La última oportunidad sobre la tierra, o como decía Gabo en el final de sus 100 años, la última oportunidad para salir del narcotráfico. Hay que hacer las cosas con voluntad de acertar. Yo quiero creer una cosa, que si firmaron van a cumplir, pero por los hechos lo vamos a conocer. Es decir, como el cuento de Santo Tomás, ver para creer. Y ese día el país entrará en otro escenario, un escenario muy propositivo, donde habrá que repensar cosas, y yo creo que esos diálogos que va a haber de febrero del 2004 a mayo del 25, eventualmente pueden traer buenas cosas. De febrero 10 del año entrante. Sí, porque acuérdese que de ahora a febrero del 24 vamos a diseñar cuáles son los mecanismos, las metodologías con la cual se convoca el país para que pueda hablar de 3 cosas que son bien importantes. 1, régimen político. 2, modelo económico. Y 3, todo lo que es el tema de sostenibilidad ambiental. Y las consultas de las cuales habla el ELN, ¿no? Así es. Por eso es de febrero del 24 a mayo del 25. Eso es lo pactado. Doctor José Félix, muchísimas gracias. Muy amable por su aceptación y usted muy amable también por haber aceptado semejante empeño que está dando usted para buscar la paz de este país. Ahí vamos, con buena voluntad. Yo creo que los colombianos tenemos que tener algún día un mejor horizonte. Mucha suerte. Y a ustedes, televidentes, suerte también y gracias por su sintonía. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CM. Noticentro 1, CMI. Muere reconocido guerrillero de las FARC, Iván Márquez, jefe de la llamada Segunda Marquetalia. Su muerte fue súbita, revelan fuentes a CMI. Solo hace 2 días se había comunicado con Alto Comisionado para la Paz. Había perdido un brazo. Una de sus piernas estaba muy afectada por atentado del que fue víctima el año pasado. En su última entrevista le dijo a CMI por qué abandonó los acuerdos de paz y retomó las armas. Ministro de Defensa dice que fuerzas militares están verificando muerte de Márquez. Otros 2 líderes asesinados en Antioquia. Exmiembros de las FARC responden por secuestros ante la Justicia Especial para la Paz. Gobierno define su política exterior frente a población LGBTI. Baja inflación en alimentos. Se reducen precios de productos de canasta familiar. Hoy hace 116 años nació Frida Kahlo en México.
Colombia celebran. Margarita Ortega y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Noticentro 1 CMI confirmó con fuentes muy confiables que el jefe de la Segunda Marquetalia, Luciano Marín, alias Iván Márquez, integrante de las extintas FARC y quien regresó a las armas, murió de forma súbita en las últimas horas. Sometimiento, viva la lucha armada como derecho universal. Yo, francamente... Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, era un histórico comandante guerrillero que alcanzó el segundo cargo en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Tras lo que siempre calificó como perfidia contra el proceso de paz de La Habana, decidió regresar al monte y fundar la Segunda Marquetalia en compañía del paisa Santrich Romaña y uno de los hijos de Manuel Marulanda, además de otros conocidos comandantes como Walter Mendoza y Aldinever Borantes. La lucha continúa con Bolívar, con Manuel, con el pueblo al poder. FARC, Ejército del Pueblo. Nacido en Florencia, Caquetá, perteneció a la Juventud Comunista, fue concejal y diputado y gracias a los acuerdos con el gobierno de Belisario Betancur fue representante a la Cámara por el partido Unión Patriótica. Era uno de los miembros del secretariado de las ex-FARC. Buscando desde un comienzo abrirle las puertas a la democracia, a la justicia social, a la soberanía. Digamos que esa es y ha sido y seguirá siendo nuestra principal bandera. Regresó al monte tras estar en el Parlamento y fue el jefe de los bloques sur y noroccidental, más conocido como José María Córdoba. También estuvo en las conversaciones de paz de Caracas y Tlaxcala. En las conversaciones del Caguán tuvo poco protagonismo, pero en el proceso de La Habana fue el jefe de la delegación que a nombre de las FARC negoció el acuerdo de paz. Y el presidente Chávez buscó a la guerrilla, transmitió la idea y a través del gobierno de Venezuela nosotros pudimos realizar la primera reunión con los delegados del gobierno en territorio colombiano. El jefe guerrillero que había regresado al monte tras denunciar una traición contra el proceso de paz había sufrido un atentado en junio del año pasado que le había causado lesiones en un brazo que finalmente perdió y heridas en una pierna. Sin embargo, su estado de salud hasta hace 2 días era bueno. Incluso sostuvo una conversación con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, a quien le manifestó sus preocupaciones por los pocos avances en el proceso con la Segunda Marquetalia. Márquez es el último de los altos comandantes de esas disidencias que pierde la vida. Nosotros tenemos todavía la impresión de que el gobierno no quiere tocar el latifundio. Y es necesario tocarlo, ¿no? Resolver este problema. A los campesinos hay que devolverles la tierra que les fue arrebatada. Los campesinos fueron desarraigados mediante la violencia, a través del paramilitarismo, a través de la fuerza pública. Actualmente podemos decir que hay una constelación de tenedores de mala fe, de tierras arrebatadas violentamente a los campesinos. Este problema hay que resolverlo para que se sanen las heridas. Como resultado de una operación comando de las fuerzas militares colombianas en territorio venezolano, con el apoyo de inteligencia de Estados Unidos e infiltrados de la misma guerrilla, lograron neutralizar a Jesús Santrich, Edison Romaña e Iván Darío Velázquez, alias El Paisa. Las dos últimas entrevistas que concedió alias Iván Márquez fueron precisamente a Noticentro 1 CMI. La primera se realizó en Miravalle, Caquetá, donde anunció que no tomaría su curul en el Congreso y aseguró que haber entregado las armas había sido un error. La segunda entrevista la concedió cuando ya lideraba la Segunda Marquetalia y explicó el porqué de su regreso a las armas. Esta entrevista fue el preludio del regreso de Iván Márquez al monte. En el ETCR de Miravalle junto al Paisa en el Caquetá, ya analizaban qué camino tomar frente a lo que consideraban perfidia contra el proceso de La Habana y que tuvo en la cárcel a Jesús Santrich. Yo realmente estoy muy triste con esta circunstancia porque, mire, William, nosotros estuvimos más de 5 años trabajando día y noche sin cesar. Uno de los que más trabajó fue Jesús Santrich. No dormía, preparando los textos, elaborando propuestas para presentarlas al gobierno, buscando salir de un tema espinoso, buscar una salida, aproximar los puntos de vista.
qué abnegación, qué sacrificio, para que hoy se le esté pagando de esa manera. Yo creo que es una suerte de venganza tardía contra este gran aporte que ha hecho Santrich a la paz de Colombia. Yo creo que él entregó su alma, ¿no?, en los textos mismos del acuerdo de paz. Márquez anunciaba que no asumiría su curul en el Congreso que había obtenido como resultado del acuerdo de paz. También decía que su mayor error fue haberse precipitado en la entrega de armas. ¿Cuáles son los proyectos normativos más urgentes para poder salvar este proceso de paz, ¿no? Aquí hay que buscar la manera de que se abra un espacio en el Plan Nacional de Desarrollo para incluir los recursos del Plan Marco de la implementación, garantizar en los recursos del presupuesto la financiación de lo que hemos acordado. Por otra parte, que se aclare qué pasó con esos dineros, que han venido como recursos del exterior para apoyar el posconflicto. Nosotros tampoco sabemos, estamos totalmente ciegos. En agosto de 2019, apenas unas semanas después, reaparecía Márquez en compañía de varios comandantes de las ex-FARC y anunciaba su regreso a las armas. La política es una elevada manifestación del altruismo que impulsa, lejos de todo interés material individualista, a servir a los ciudadanos y a la patria. En una segunda entrevista con Noticentro 1 CMI, explicaba cuáles eran sus razones del regreso a la guerra de guerrillas. La insurrección se anuncia con el espíritu de paz. Se resiste al despotismo porque éste destruye la paz y no toma las armas sino para obligar a sus enemigos a la paz. Continuadores como somos del legado de Manuel Marulanda Vélez, la paz será siempre nuestra principal bandera. Primero la paz completa, sin traiciones y sin perfidia. Una paz con dignidad humana, democracia y soberanía. También contaba qué buscaba la segunda Marquetalia. Nuestra máxima aspiración es la paz para Colombia. Paz con cambios estructurales orientados a garantizar vida digna para todos. Queremos un nuevo orden social nacido de la unidad de nuestros mejores sueños de futuro, de la movilización en masa del país nacional, de las inmensas mayorías, como diría el tribuno Jorge Eliezer Gaitán, para llevar al Palacio de Nariño un gobierno del pueblo y para el pueblo. Un gobierno con sentimientos de justicia y humanidad, que escuche los gritos que brotan de las catacumbas de la exclusión. Un gobierno que sienta amor por la soberanía patria, un gobierno de manos limpias, que sea implacable contra la corrupción y la impunidad. Tras la desaparición de Márquez, la segunda Marquetalia, que busca iniciar diálogos con el gobierno del presidente Petro, queda en manos de Walter Mendoza, Aldinever Morantes, Iván Alí y Enrique Marulanda, uno de los hijos del icónico líder de las extintas FARC, Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo. Esta noche el ministro de Defensa, Iván Velásquez, desde Buenaventura, dijo que Inteligencia está verificando las causas de la muerte de Iván Márquez. En el puerto está Stig Luengas. Stig, buenas noches. Detalles de lo informado por el funcionario. Así es, compañeras en estudio, buenas noches y televidentes. Nos encontramos en Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca. Hace pocos minutos se pronunció el ministro de Defensa, Iván Velásquez, justamente por la noticia, la primicia que dio Noticentro 1 CMI, la muerte de Iván Márquez. Ha dicho el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que destinó un grupo especial de las fuerzas militares. Le dio una orden al general Elder Giraldo para que asumiera la inteligencia para dar con el paradero de Iván Márquez, dónde está, y también saber de primera mano los detalles de su muerte. Pues es la verificación que siempre se hace frente a informaciones que se tienen de parte de las fuerzas militares. Estamos con las verificaciones, así nos lo ha informado además el general Giraldo. Entonces estamos atentos para cuando tengamos confirmada una noticia de esa naturaleza, pues naturalmente que les informaremos.
También se pronunció aquí en Buenaventura el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, quien anunció medidas especiales para este distrito por la ola de violencia que está atacando a 12 comunas. Habrá aquí un coronel de comandante del puerto de Buenaventura, elevamos el grado de responsabilidad, con experiencia, con conocimiento. Fortaleceremos las investigaciones que junto con la Fiscalía aquí se llevan a cabo. Ya hicimos un análisis con el equipo de Policía Judicial, identificamos las personas que están generando acá la inseguridad y también sobre ellos iniciamos investigaciones para aperturar procesos penales muy pronto. Noticentro 1 CMI estuvo hoy en la comuna 7 y 9, otras de las 12 más afectadas por la violencia que en este momento se está dando por enfrentamientos entre los chotas y los espartanos. Hablamos con las comunidades que están entre el fuego cruzado. Que ven a diario matanzas, todos los días escuchan balas. Si usted se da la caminada por los barrios, usted puede ver niños jugando con pistolitas de palo, jugando a policías y ladrones. Ya son 76 las personas que han muerto en Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca, por una guerra que no frena a pesar de la presencia de la fuerza pública en esta región. Como dice una mamá por acá, desayuno bala, almuerzo bala, cena bala, todo el tiempo hay enfrentamientos. Las comunidades están confinadas y tienen miedo de hablar. Las personas que se arriesgan a hablar lo hacen por los niños. Ella venía caminando y llegó literalmente llorando porque un policía estaba persiguiendo a alguien que tenía un arma. Ella venía del otro lado de la calle con 2 niños de 5 o 6 años de la mano y llegó llorando porque sintió que ella podía haber recibido alguna bala por ese enfrentamiento. En medio de la visita del ministro de Defensa, Iván Velásquez, 2 jóvenes fueron asesinados en una comuna. Los pactos entre bandas criminales es un pacto entre bandas criminales, no es un pacto con el Estado. Noticentro 1 CMI estuvo hoy en la comuna 7 y en la 9, otras 2 de las más pesadas de Buenaventura. En horas de la tarde también se pronunció Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN, por las pérdidas económicas que tiene el país por el contrabando que pasa por aquí, por este puerto de Buenaventura. Plata que pierde el Estado colombiano a la hora de que no se le paguen los tributos que son debidos al ingreso de mercancías al país. Estimamos que esto puede ser de alrededor de 6 billones de pesos para el total nacional y teniendo en cuenta la importancia de Buenaventura para el comercio, corresponde a una fracción importante de estos 6 billones de pesos. Desde Buenaventura con la cámara de Holman Maldonado, Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. El jefe de la Delegación de Paz del Gobierno con el ELN, Oti Patiño, aseguró desde La Habana, Cuba, que las acciones ofensivas del ELN, además de ser condenables, generan desconfianza en la mesa de diálogo. Desde La Habana, Cuba, donde se discuten los protocolos para la aplicación del cese bilateral del fuego entre gobierno y el ELN, Oti Patiño dijo que cuando una organización armada se sienta en una mesa, tiene obligaciones políticas y morales. No estamos en el caso de guerras o de procesos de paz como el Vietnam, donde en la medida que se hablaba pues se iba incrementando el conflicto para mostrar la fortaleza de las partes. Es evidente que aquí no hay tal, de tal manera que en lugar, digamos, de generar confianza, pues ese tipo de acciones pues logran lo contrario, generar más desconfianza. Para los integrantes de la Delegación de Diálogos del Gobierno, está en juego a partir de hoy la palabra del ELN para cumplir la orden de parar las acciones ofensivas contra la fuerza pública y la población. Ahora lo que corresponde es hacer una muy fuerte verificación en los territorios para que el ELN cumpla el acuerdo de cese del fuego y por supuesto también la fuerza pública. Para eso hemos creado un mecanismo que muy pronto entrará ya en todas sus dimensiones y componentes a operar y que va a permitir establecer claramente si se viola este compromiso de cese al fuego. La implementación plena del cese al fuego arrancará el 3 de agosto y contará con un mecanismo de verificación y monitoreo de las posibles violaciones por las 2 partes.
El integrante de la Delegación de Paz del Gobierno con el ELN, José Félix Laforí, aseguró que a partir de la entrada en vigencia del cese bilateral del fuego con esta guerrilla el 3 de agosto, estarán prohibidos los secuestros para dar cumplimiento al derecho internacional humanitario. Yo creo que ellos han dicho categóricamente que lo que firman lo cumplen. Aquí viene un periodo de desescalamiento que termina el 3 de agosto y a partir de allí hay cese al fuego de operaciones ofensivas. Y eso tiene una serie de implicaciones, entre ellos el respeto al DIH, no secuestrar, pero al mismo tiempo informarle al mecanismo de cualquier acción, de cualquier columna que en el territorio quiera desplazarse. En el centro de los acuerdos estará el respeto a la población civil. O sea, hay un compromiso de que efectivamente a partir del 3 de agosto no habrá secuestros por parte del ELN. Sí, yo espero que hayan cogido al señor Beltrán, que además es un hombre con una larga experiencia, un poco descolocado. Pero evidentemente si tú firmas, tú cumples. Y el derecho internacional humanitario es absolutamente claro, como lo han dicho los negociadores, el jefe de la negociación de Colombia, como lo ha dicho el alto consejero de paz y como lo ha dicho también Naciones Unidas en una entrevista muy larga sobre el tema en particular. El llamado Estado Central de las FARC insistió nuevamente en acordar un cese bilateral del fuego en todo el país con el gobierno nacional. Desde las montañas del Catatumbo, el vocero político del Estado Mayor Central insiste en la necesidad de acordar como alivio humanitario un nuevo cese bilateral de fuego con el gobierno. Hemos dicho de que el cese del fuego es fundamental porque yo soy el concepto que digo que lo más importante del ser humano es la vida y si logramos, si podemos en todo este proceso de acercamiento salvar vidas, pues es mucho más fructífero lo que logremos hacer dentro de un eventual proceso. A puertas de hacerse realidad, la instalación de la mesa de conversaciones con este grupo, Avendaño habló sobre los temas de la agenda. No, la agenda aún no se ha definido. La agenda se va a construir con base a las propuestas recibidas de las comunidades y de los procesos sociales y de todos los que hacen vida en las regiones más apartadas de Colombia, donde nuestras unidades también tienen presencia. Ahí se va a construir la agenda. Nosotros diríamos de que este proceso debe ir encaminado a erradicar las causas generadoras del conflicto, ¿no? Y siempre fuimos enfáticos en decir que el proceso de paz de La Habana quedó bonito, pero en papeles. No se logró materializar absolutamente nada de lo que allí acordaron. En las últimas semanas, la oficina del comisionado de paz ha mantenido un encuentro con este grupo guerrillero a fin de acordar el pronto inicio de un nuevo espacio de diálogo en busca de la paz para el país. Dispuestos a sacrificar su vida por la paz del país, se mostraron los obispos de Colombia reunidos en la conferencia episcopal. La revelación la hizo el arzobispo primado Monseñor Luis José Rueda, quien reconoció que varios jerarcas de la Iglesia Católica están amenazados de muerte. De la situación de violencia que vive el país no se salvan aquellos que predican incluso la palabra de Dios. Así lo reconoció el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, al término de la Asamblea 115 de Obispos que sesionó toda la semana en Bogotá. Pero en medio de esos riesgos y en medio de esos sufrimientos, las manos de Jesús siguen sembrando paz y yo creo que nosotros los obispos estamos convencidos de que si llegara en un momento dado a ser necesario el martirio, el derramamiento de sangre, Dios no lo permita, eso no es lo que buscamos, no lo queremos así, pero si fuera necesario, los obispos estamos convencidos de que estamos dispuestos, por amor a Colombia, con la esperanza en la paz, a entregar nuestra propia vida. Al hacer un llamado para que todos los colombianos trabajen por la paz, Monseñor Rueda reconoció que la situación del país en materia de orden público es crítica. Pretender nosotros tapar el sol con una mano sería hacer un diagnóstico ilusorio. Sin embargo, los obispos dicen que hay que tener fe en la paz. 2 líderes sociales fueron asesinados en menos de 24 horas en el municipio de Ituango, en Antioquia. La líder social Ludis Esther García fue asesinada en la vereda El Capote de la Granja. Según la Fundación Suma Paz, la víctima hacía parte de la Junta de Acción Comunal. Horas antes fue asesinado en ese mismo municipio el líder social César Tapias. Abogados de los exintegrantes del secretariado de las extintas FARC aseguraron ante la Jurisdicción Especial para la Paz que la muerte de varios de sus militantes ha dificultado el conocimiento de toda la verdad sobre los secuestros.
Hoy fue el turno en la JEP para que los abogados del último secretariado que tuvieron las extintas FARC se pronunciaran sobre el juicio que se abrirá contra sus clientes por más de 21.000 secuestros. Aseguraron que las muertes dificultan llegar a la verdad. Pues la misma característica de la extinta organización insurgente impide que todos conozcan de la totalidad de los hechos, sumado a la dispersión de información y por supuesto el irremediable obstáculo que representa el hecho de que muchos de los integrantes de la organización hayan muerto. También sugirieron que la ausencia de verdad que reclaman las víctimas por estos secuestros es solo una percepción. Conocemos la percepción que tienen las víctimas respecto del no reconocimiento y la ausencia en aporte de verdad que consideran se mantiene hasta hoy. La Procuraduría consideró que algunas declaraciones han sido imprecisas. La ambigüedad sobre la forma como concibe tales estándares constituye un riesgo no solo para los derechos de las víctimas. Los alcaldes de las ciudades intermedias pidieron al gobierno mayor presencia de la fuerza pública en sus municipios. Los alcaldes de las ciudades intermedias hicieron un llamado al gobierno por la seguridad en las regiones. En general la situación de orden público está bastante compleja, las cifras digamos que nos lo están mencionando, la gente se siente insegura y eso como autoridades locales nos preocupa mucho porque desde luego que hay una carga muy importante que desde las administraciones venimos realizando, venimos recibiendo. Los mandatarios se reunieron en Bogotá para evaluar la situación de las ciudades intermedias. Es que se dé una revisión a la distribución de la fuerza pública. Muchas ciudades intermedias, por no ser capitales, terminan teniendo menos policía, porque no tienen policías metropolitanas, por ejemplo, pero teniendo nosotros más población que muchas capitales y sobre todo mucha más criminalidad en algunos de nuestros casos, como es mi ciudad, que en otras capitales del país que tienen más policía. Los alcaldes piden más fuerza pública ante la situación de orden público en el país. La exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, se declaró inocente de los cargos que le formuló la Fiscalía por el caso Odebrecht. Según la investigación de la Fiscalía, la exministra favoreció a la concesionaria Ruta del Sol, de la que hacía parte Odebrecht, para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra por intereses particulares, puntualmente para beneficiar a empresas relacionadas con su entonces pareja. Claro, su conocimiento y su interés en violentar las normas jurídicas, dándole prevalencia a los intereses privados o particulares. La exministra acudió desde Nueva York a la diligencia en la que la Fiscalía le formuló el cargo de interés indebido en la celebración de contratos, delito que no aceptó. La doctora Cecilia Álvarez Correa los coadyuvó, los operó, prevaliendo su interés privado, ya mencionado, sobre el interés general del país. Para la Fiscalía, el convenio de la vía Ocaña-Gamarra se vio permeado por las decisiones de Álvarez, al punto que se aprobaron peajes adicionales y se decidió subir el precio de las tarifas. Un juez ordenó la captura del coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, condenado a 40 años de cárcel por las desapariciones del Palacio de Justicia. La determinación del juez se dio luego de una consulta ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que informó que los procesos contra el oficial no fueron suspendidos, por lo que se reactivó su caso por los hechos ocurridos en 1985. El gobierno autorizó la aplicación de la vacuna bivalente que evita la enfermedad grave por COVID y es efectiva contra todas las cepas. El INVIMA le dio luz verde a la aplicación de la vacuna bivalente contra el COVID-19 en Colombia. Si bien es cierto, la pandemia se acabó, la transmisión de COVID continúa y por lo tanto hay que proteger a los pacientes. Esta nueva vacuna es más efectiva para evitar la enfermedad grave por COVID, ya que está fabricada con parte de dos virus, el de Wuhan y la variante más reciente Omicron. Especialmente a personas que tienen más riesgo, en personas que tienen más de 65 años o que tienen condiciones clínicas. No es una vacuna que se administre de manera universal. La autorización cae justo en el momento en que Colombia enfrenta un pico respiratorio. En el mes de mayo tuvimos 28 casos de COVID. En junio y en los primeros 2 días de julio tuvimos en total 88 casos de COVID en Colombia. 3.14 veces más. Desde que el COVID llegó al país, se han reportado más de 6.300.000 contagios y 142.000 muertes.
Hay relevo en la presidencia de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI. Aduciendo motivos personales, Paula Acosta renunció al gremio de las EPS del régimen contributivo y estará en el cargo hasta el próximo 15 de julio. En reemplazo de Acosta llegará a la cabeza de ASEMI Ana María Vesga, quien se viene desempeñando como vicepresidente de salud de la ANTI. La Alcaldía de Bogotá sancionó a la Fundación para el Desarrollo Fundesa de la Universidad Sergio Arboleda. La fundación ocultó información financiera y no cumplió las órdenes que buscaban asegurar la viabilidad administrativa y patrimonial del centro educativo, por lo que tendrá que pagar una multa de más de 14 millones de pesos y podría perder su personería jurídica. La alcaldía ordena la separación del cargo del representante legal suplente Jaime Cadena Agudelo, los miembros del Consejo Directivo Rodrigo Noguera, exrector de la Universidad Sergio Arboleda, y Ernesto Lucena, exministro de Deporte en el gobierno de Iván Duque y de la revisora fiscal. La plata en riesgo podría superar los 2.000 millones de pesos. La Fiscalía capturó a alias Pirulo, señalado de atacar con una papa bomba al patrullero John Rodríguez en la Universidad Nacional. La alcaldesa confirmó la captura de la persona que habría lanzado una papabomba a un agente del SMAT que hacía presencia en una manifestación en la Universidad Nacional. A la familia de nuestro patrullero que sigue en UCI, nuestro abrazo. Esperamos judicializar a este criminal, alias Pirulo, que lo tiene entre la vida y la muerte, al atacarlo con un elemento explosivo desde el interior de la UNAL. Y seguimos tras la captura de sus otros cómplices. El detenido responde hasta durante un juez de control de garantías en Bogotá. Colombia definió una política exterior con inclusión de género y la anunció el canciller Álvaro Leiva Durán ante activistas de la comunidad LGBTIQ+. Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores o canciller Álvaro Leiva las dio al socializar con personas de la comunidad LGBTIQ+, la política exterior de Colombia que tiene en cuenta la diferencia de género. Dijo que con las mujeres al frente de procesos de paz, la guerra en Colombia se habría acabado. Si las mujeres hubieran sido más activas desde el primer proceso de paz, la guerra no habría durado tanto. Y reiteró que una de las cosas que más daño le hace a nuestro país es el machismo. Eso reproduce el sexismo y el machismo, desigualdades profundas, pero ante todo absurdas que todas y todos debemos transformar desde todos los espacios que habitemos. El canciller impartirá instrucciones a todas las embajadas en el mundo de Colombia para que tengan en cuenta la política de género del gobierno Petro. En Bogotá comenzó el cierre por completo del costado occidental del puente vehicular de la calle 26 con carrera 68. El cierre se mantendrá por un año y los vehículos serán desviados por el costado oriental de la estructura, esto con la construcción de Transmilenio por la 68. Por tercer día consecutivo, la temperatura promedio de la Tierra marcó un récord histórico. La oferta de empleos en Estados Unidos bajó en mayo. Estas son las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Por tercer día consecutivo, la temperatura promedio de la Tierra marcó un récord histórico, mientras que el pasado mes de junio fue el más caluroso jamás registrado, con un preocupante calentamiento en los océanos y récord de temperaturas en Europa, Asia y los Estados Unidos. La oferta de empleos en Estados Unidos bajó en mayo, mes en el que se publicaron 9,8 millones de vacantes, comparado con el repunte de 10,3 millones en abril. Aunque el número sigue siendo históricamente alto a pesar de la agresiva campaña de la Reserva Federal para enfriar el mercado laboral y ralentizar la economía con el fin de combatir una inflación. Ucrania destruyó un importante depósito de municiones ruso durante una ofensiva que provocó una enorme explosión en medio de una de las ciudades ocupadas por las fuerzas invasoras del Kremlin. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó un aumento en la producción de petróleo durante el mes de mayo. De acuerdo con el reporte de la entidad, la producción de petróleo en mayo subió a 773.789 barriles por día, lo que representó un alza del 3,59% frente al mismo periodo del año anterior. Los campos ya muestran una mejor actividad, principalmente en Castilla, Caño Sur y Chichimene. Otros sectores aún muestran dificultades por temas de orden público. Para el caso del gas, nuevamente cayó la producción. En mayo bajó a 1.065 millones de pies cúbicos, una disminución de 4,22%. ACIPER ya ha manifestado su preocupación
porque están disminuyendo las reservas, estamos disminuyendo la producción y no vemos soluciones en este momento de fondo por parte del gobierno nacional para intentar incrementar esas reservas. Se espera un mejor desempeño de la producción en segundo semestre del año. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria reveló un nuevo descenso en el precio de los alimentos en junio. El informe del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario reveló que el grupo de alimentos sigue cayendo en la cotización de varios productos. Durante el mes de junio, el 50% de las verduras y hortalizas bajaron de precio y por primera vez en 3 meses cayeron los precios de los principales cortes de carne, de res, de cerdo y algunos pescados. La tendencia también se da para el segmento de tubérculos, raíces y plátanos que bajaron de precio en las principales variedades de papas negras con variaciones inferiores hasta del 10%. Los quesos artesanales y los huevos registraron disminuciones en sus cotizaciones. Los resultados en alimentos para el mes de junio son favorables para la inflación total, la cual se espera continúe bajando. Hoy el índice de precios al consumidor está en 12,36% anual y se prevé que disminuya al 12,20%. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, denunció fraudes en los procesos de compra de tierras. El gobierno sigue avanzando en su política de compra de tierras en el país. Sin embargo, se ha encontrado con obstáculos, entre ellos un grupo que está utilizando el nombre de la Agencia Nacional de Tierras para estafar a quienes están ofertando predios al Estado. Se instauró una denuncia penal ante la Fiscalía con pruebas sobre suplantación y engaños a través de mensajes de WhatsApp, entre otros. Queremos advertirlo para parar esa situación y que las autoridades judiciales nos ayuden a meterlos a la cárcel, donde deben estar. Ya sobre el proceso de compra de tierras, a la fecha se tienen 25.700 hectáreas y se espera llegar a agosto a 40.000. La oferta de tierras llega a 1 millón de hectáreas. Hemos duplicado lo que hicieron juntos el gobierno de Santos y de Duque en 6 años de gobierno en implementación del acuerdo de paz. Se espera los recursos de la adición presupuestal para contar con más recursos para la compra de tierras en el país. La Superintendencia de Sociedades ratificó una multa a representantes legales de las empresas involucradas en el escándalo de centros poblados. La entidad en cabeza de Billy Escobar impuso una multa de 2.941 millones de pesos a 9 representantes de las empresas ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructores. Se declaró como controlante a Emilio Tapia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,60% a 1.115 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 3,54% a 35.990 pesos. La acción del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 3,61% a 9.335 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más se negoció en la jornada, al movilizar más de 12.000 millones de pesos, registrando una variación estable a 27.140 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.195 pesos con 93 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.010 pesos y la venden en 4.100 pesos. Un euro cuesta 4.494 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 62 centavos. El azúcar se transó en 23 con 24 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71 con 91 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76 con 50 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.130 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.